Gracias. En este momento comenzamos a grabar la reunión y que sea de provecho para todos. Gracias porque tú traes sabiduría y entendimiento a nuestras vidas. En tu nombre y nos preparamos. Bueno. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Aló? Sí se ve. Sí se ve, listo. Gracias. Bueno, característica de la... Hoy quiero que estén muy pendientes porque vamos a ver, vamos a seguir hablando de la característica de la narrativa bíblica. Ahora los diálogos. El diálogo es una característica crucial de la narrativa hebrea y uno de los principales métodos de caracterización. No se le olvide esta palabra caracterización. ¿Qué es caracterización? ¿Quién me lo quiere leer? Bueno, determinar los atributos peculiares de alguien o de algo, de modo que claramente se distinga de los demás. Hay que estar muy pendiente de los diálogos. Hay tres aspectos que buscar aquí. Vamos a ver esos aspectos. En primer lugar, el primer diálogo entre los personajes es muchas veces una pista significativa tanto de la trama de la historia como el carácter de los personajes. ¿Quién busca? Perdón, eso no se está viendo lo que tú estás diciendo. No se está viendo. No aparece. Aparecen unas gafas ahí ya. Ay, bueno, estoy preguntando. No se está viendo. Yo estaba buscándolo, era en el cuadernito, pero no lo encontraba. No. Ya el cuaderno, ya para la próxima clase sí lo vamos a usar. Bien, gracias por eso. Estaba yo. La primera. Con más calmita. Con más calma. Bueno, aquí va. Ahora sí lo ven, ¿están viendo? Nada. Bueno, ahí se ve. Ahí sí. Pero hay que ahora sí. Ya se fue. Ahora sí. El modo predominante, el diálogo es una característica crucial de la narrativa hebrea y uno de los principales métodos de caracterización. Determinar los atributos peculiares de alguien o de algo de modo que claramente se distinga de los demás. Hay que estar pendiente de los diálogos. Hay tres aspectos que buscar aquí. O sea que hay tres cosas que tenemos que buscar en los diálogos. Eso es lo que se quiere decir. Vamos a ver cuáles son las cosas que tenemos que buscar en los diálogos. En primer lugar, el primer diálogo entre los personajes es muchas veces una pista significativa tanto de la trama de la historia como del carácter de los personajes. Quiero que busquen Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11. Quiero que busquen Génesis 37. ¿De quién? Génesis 37. Génesis 37, repite por favor. Ahí está, Génesis capítulo 37, versículo 5 al 11. Bueno. Con 11. Ajá. ¿Pueden decir amén? ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Y José tuvo un sueño y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí, estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. Tuvo aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo,
he aquí he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre lo dicho. Entonces, ¿qué es lo que refleja José cuando relata sus sueños? ¿Qué es lo que refleja? Si alguien quiere volver a leer el versículo 6 y 7, lo puede volver a hacer. Orgullo. Orgullo. Exacto, orgullo. ¿Cuál fue la respuesta de sus hermanos? ¿Cuál fue la respuesta de sus hermanos? Así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinarás sobre nosotros? Así, Ajá. entonces ¿Eso qué muestra? orgullo. Envidia. Envidia, molestia, Sentimiento. resentimiento. Preocupación. Entonces es importante que uno cuando esté estudiando, uno vaya analizando estas cosas. Y miren, hay una, en la parte final, en el versículo 11, hay como una pista narrativa que se llama eso. Y sus hermanos le tenían como envidia. ¿Más qué? Más su padre meditaba en esto. Meditaba. Más su padre meditaba en esto. O sea, ¿qué es lo que quiere que tú te preguntes cuando tú lees el pasaje? Tú te preguntes, ¿qué es lo que estaba meditando? ¿Cómo? El padre. El padre. Entonces, cuando tú te haces esa pregunta, ¿qué te lleva? A los sueños que tuvo José. José tuvo unos sueños que sí. Entonces, es importante. Ese es un recurso narrativo, una palabra clave ahí. Bien. Entonces, vamos a repetir. Entonces, el primer lugar, el primer diálogo entre los personajes. Ese es uno de los primeros diálogos que se produce. Entonces, segundo, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Sí lo ven? ¿Se ve? Este tipo de diálogo permite al narrador destacar las diferencias entre los personajes, revelando aspectos fundamentales de su personalidad y motivaciones. Al observar cómo interactúan los protagonistas, especialmente cuando sus respuestas o posturas difieren, el lector puede identificar rasgos distintivos que definen el carácter de cada uno. Antes de que busquemos este pasaje, espera un momento, parece que llegó alguien. A nosotros se nos fue la imagen el hoy. Sí, yo la quité porque parece que llegó alguien. Hola, Shirley. Que permite diferenciar, el segundo diálogo permite diferenciar qué. Bueno. Repite el segundo. ¿Regresó la imagen? Nada. ¿Ahora regresó? A ver, los hermanos digan, hablen. Yo la veo la imagen. Nada más el título, característica narrativa hebrea. Diálogo, bien, excelente, eso es. Entonces, en segundo lugar, este tipo de diálogo permite al narrador destacar la diferencia entre los personajes, revelando aspectos fundamentales de su personalidad y motivaciones. Al observar cómo interactúan los protagonistas, especialmente cuando sus respuestas o posturas difieren. En el pasaje anterior, en el pasaje que leímos, esperen, perdónenme. El primer diálogo, ¿se acuerda? De Génesis 37. ¿Qué podemos ver de José? Que José tenía que era una persona mimada,
¿Qué más? Orgullosa. Y en contraste a sus hermanos, ¿cómo eran sus hermanos? ¿Qué podemos decir de sus hermanos? ¿Aló? ¿Los escucho? Envidiosos, eran hasta celosos. ¿Eran como? ¿Envidiosos y qué más? Y como celosos, tenían celos. Celosos también. ¿Qué más? Bueno, esas dos, eso es importante. Ahora yo quiero que miremos, estudiemos el diálogo que se produce en Génesis capítulo 39, 7 al 18. Quiero que busquen Génesis capítulo 39. Del 7 al 18. ¿Alguien lo quiere leer? Génesis capítulo 39, 7 del versículo 7 al 18. ¿Quién lo Yo lo leo. encontró? ¿Listo? He aquí, Génesis 37, del 7, bueno. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo... Perdón, Génesis 39. No, Génesis, ese no es. Sí. 39. Génesis 39, capítulo 39, de versículo 7 al 18. Bueno, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres una mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándole él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Sigo o me detengo? Sí, hasta el 18. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló Bueno, hasta ella ahí. Hasta aquí. Okay. Hasta el 18. Listo. Bueno, entonces, ¿qué nos podemos preguntar? Aquí hay dos personajes. ¿Cuáles son los dos personajes? José, José y la esposa de él. José y la esposa. Entonces, José era como de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en qué? En José. En José, y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Entonces, quiero que nos preguntemos, ¿qué se puede reflejar del carácter de José? ¿Qué se puede reflejar del carácter de la mujer de Potifar, que no conocemos su nombre? Los escucho. José era fiel, respetuoso, Bueno, mire, ¿era respetuoso a quién? respetuoso a las leyes de Dios y al patrón. temeroso. Y al patrón. Es correcto, bien. ¿Qué otra cosa pueden ver?
que era, ¿Cómo era? tenía ¿Cómo dominio. era, Angélica? ¿Cómo era la mujer? Una vagabunda. Era una papagupundapa. Era una atrevida, era una insolente, malpechosa igualada. Eso es. Mire, entonces miren lo que miren, que yo encontré del carácter de José, que era una persona, como dijo mi papá, respetuosa. ¿Respetuosa a quién? Hacia Potifar. ¿Qué más tenía José? ¿Temor a quién? De Dios. Temor. Y otro que tenía claras las consecuencias de qué? De pecar. Miren todo lo que nos habla el diálogo. Y ya sabemos que la otra era una vagabunda. Bien. Bueno, listo. Seguimos adelante. Vamos a ver otro ejemplo. Génesis, capítulo 44, 18 a 30. Quiero que busquen Génesis 44, 18 a 30. Entonces, yo se los voy a ir pasando acá. Entonces Judá se acercó a él y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas a tu siervo decir una palabra a oídos de mi Señor y no se, perdón, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como el faraón. 18, 30, 44, 18 al 30. Sí. Mi Señor preguntó a su siervo: ¿tenéis padres o hermanos? Y nosotros respondimos a mi Señor: sí, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez. Un hermano suyo murió y solo él quedó de los hijos de su madre y su padre lo ama. Tú dijiste a tus siervos: traédmelo, pues quiero verlo. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo deja, su padre morirá. Y dijiste a tu siervo: si vuestro hermano menor no viene con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Pero nosotros respondimos: no podemos ir. Si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos presentarnos ante aquel hombre si no está con nosotros nuestro hermano menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Uno de ellos se fue de mi lado y pienso de cierto que fue despedazado. Hasta ahora no lo he vuelto a ver. Si ahora os lleváis también a este y le acontece algún desastre, haréis que con dolor descienda mis canas al Seol. Entonces, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán que con dolor desciendan al Seol las canas de nuestro padre, tu siervo. Como tu siervo salió fiador del joven ante mi padre diciendo: si no te lo traigo de vuelta, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Por eso te ruego que se quede ahora tu siervo en lugar del joven como siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Pues ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Entonces, ¿qué se puede reflejar del carácter de Judá aquí? Es Judá hablando con quién? Ante José. O sea, Judá como en la representación de sus hermanos. ¿Usted qué me pueden decir del carácter de Judá? Los escucho. ¿Lo quieren volver a leer? Angélica, Beatriz, está callada Beatriz.
Beatriz, ¿Qué piensan? Judá quería a su papá. Judá quería a su papá bien, eso no lo había visto. Sentía amor por su papá, ¿qué más? Se comprometió por regresar al pelado. Se comprometió, o sea, había como, eran palabras de qué, de compromiso. Sí. Correcto. ¿Qué otra cosa podemos ver? ¿Alguien quiere decir otra cosa? ¿Quién más? ¿Usted ve otra cosa por ahí, papi? Pues en el fondo a él había un arrepentimiento porque él participó de alguna manera en la venta de José y eso lo tenía ahí guardadito. Es correcto, había arrepentimiento. Bueno, ¿qué encontré yo? Pues respeto hacia José, sinceridad y firmeza, compromiso con sus palabras, añadiendo las que mi papá vio. Sí, entonces podemos ver, podemos examinar los diálogos que vamos a estar viendo. Podemos ver, examinar el carácter de los personajes. Ya siempre que estudiemos la narrativa bíblica nos daremos cuenta de cómo son los personajes. Bueno, sigamos. Miremos este ejemplo, Génesis 41 del 1 al 13. Y vamos a compararlo. Olguita, ¿cómo era? ¿Te acuerdas el primer diálogo? ¿Cómo era José? ¿Cómo dijiste tú que era un niño cómo? Mimado. Mimado y orgulloso, ¿sí o no? Quedamos. Sí. Ahora vamos a ver el diálogo. Vamos a ver el diálogo final. Génesis 45, quiero que busquen Génesis 45. Del 1 al 13, uno de los al 3. Es del 1 al 13. Bueno, del 1 al 3. 45. 13. Ahí están en las diapositivas, también la voy pasando. 45, no, ¿verdad? Sí, Génesis capítulo 45, versículo 1 al 13. ¿Al 13 o al 3? 13. Ah, bien. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Así que no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Pero José les dijo: acercaos ahora a mí. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así te dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes.
allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú, tu casa y todo lo que tienes. Bueno, pregunta. Bueno, vuestros ojos ven y también los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. ¿Qué se puede reflejar del carácter de José? ¿Qué ustedes ven el carácter? Shirley, no sé si quiere participar. Beatriz, Angélica, ¿qué pueden reflejar del carácter de José? Habíamos dicho que él era mimado, orgulloso, soñador. Ajá, y ahora, ¿qué podemos ver de José? Ya con la acción que hizo, Carácter fuerte. ¿Cómo? Un carácter fuerte. Un carácter fuerte. ¿Qué más? Seguro de sí mismo. Seguro, pero ¿qué otra cosa? dependiente de Dios, Y dependiente de Dios. le daba la gloria a Dios, porque Dios fue el que lo llevó allí. Le daba la gloria a Dios. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo se relaciona con sus hermanos? ¿Cómo los ve ahora? No sintió rencor por ellos, por haberlo vendido. No sentía rencor por ellos. O sea, ¿qué más? ¿Qué más le Quería protegerlos, al padre y a sus hermanos. quería protegerlos? Quería, o sea, él entendió el propósito de Dios. Él entendió que Dios lo había levantado ¿para qué? Para formar proteger, para formar su carácter también. formar su carácter, proteger a sus hermanos. Era un chico mimado y se volvió egoísta, o sea, una persona mimada que es una persona egoísta. Y ahora, ¿cómo lo vemos? Una persona como Fuerte, generosa. generosa, sí, quería a Sí, sus porque le hermanos. digo, traer, vengan sus hijos, vengan todos, vengan que para eso estoy aquí yo. O sea, él ya no los veía con reparo. Miren todas las cosas todo lo que Dios usó, o sea, que transformó una persona mimada y orgullosa en una persona generosa, que le daba la gloria a Dios, que quería ayudar, que entendía el propósito. Entonces, ¿usted qué puede decir de la historia de José? Ahora, lo que hemos visto, eso se llama exégesis. ¿Cómo se llama? Exégesis. Exégesis es cuando interpretamos, o sea, cuando ahora la hermenéutica. Angélica, ¿tú crees qué es lo que crees que te está enseñando la vida de José? Bueno, son tantas cosas, pero yo digo que Dios siempre tiene un propósito para todo. Dios tuvo un propósito para José desde el principio, se cumplió. Y José tuvo la capacidad de ser generoso, bondadoso, de hacer la voluntad de Dios, de amar, de seguir amando a su padre, a sus hermanos, pese a las circunstancias, pese a lo que le hicieron. Entonces me quedo con como la generosidad de José, su bondad, su humildad y todo lo que aprendió en el transcurso de su vivencia, de las dificultades que pasó, porque no fue nada fácil para él. ¿Qué crees que puedes decir de las pruebas? Difíciles porque primero sus propios hermanos, su propia familia, hermanos que él amaba, porque en medio de que él fuera de pronto, sí, mimado o egoísta, él quería a sus hermanos, quería a su padre. Mira, a pesar de que había sido una persona mimada, egoísta, orgullosa, Dios lo tuvo que pasar por pruebas para transformar ¿cómo? Su carácter. Ahora yo quiero que usted me diga, ¿qué Dios quiere hacer conmigo a través de las pruebas? Estas fueron las cosas que yo encontré. Ustedes le añadieron más cosas. Yo puse amor por sus hermanos,
reconoció el propósito de Dios en su vida, humildad. ¿Qué crees que te enseña la vida a ti? Gracias, Angélica. Shirley, ¿qué crees que te enseña la vida de José a ti? A tu vida. Bueno, primero pienso que las pruebas son necesarias. En el caso de José fueron necesarias para arraigar de pronto en él eh, el propósito de que tenía el Señor en su vida y cambiar muchos aspectos como lo que cambió de pronto su carácter, el amor a sus hermanos, en reconocer que ellos también tenían su valor, en valorarlo. Y nosotros también, las pruebas que atravesamos también es porque el Señor tiene un propósito para nosotros, pues debemos descubrirlos ya de forma personal, pero en sí es para arraigarnos en el Señor, en su palabra y pasar la prueba, no que no la vamos a pasar, es pasarla, pero confiados en que el Señor siempre va a estar con nosotros. Correcto, y preguntarle al Señor, ajá, Señor, ¿qué quieres? Tal vez no vayamos a pasar unas pruebas como la de José, ¿sí o no? Pero con las pruebas que pasemos, Dios va a querer moldear ¿qué? Nuestro carácter. ¿Usted qué cree que aprendió, mami, con la vida de José y de sus hermanos? ¿Qué cree que mensaje le quedó? Bueno, que mire que él era mimado y se forjó su carácter, se fue firme, se ve en él un corazón perdonador. Él no le guardó rencor a sus hermanos, al contrario, o sí, de pronto resentimiento, pero cuando los vio, él se alegró de verlos y les ofreció enseguida su ayuda, su colaboración, porque sabía que venía unos años muy terribles de escasez de alimentos y él les dio su completo apoyo, diciéndole que le dijeran a su papá y que él los iba a ayudar. Bueno, ahora, ¿qué cree que Dios le está hablando a usted? Bueno, que debo ser más generosa, moldear más mi carácter Perdonadora. y Eloy, perdonar a los demás, ¿sí? No ser No lo rencoroso. perdone, mi señora, no lo perdone, no lo perdone. Oye, estabas ahí a la casa, ¿verdad? Y no puede ser más generosa porque después ven el hermano bendito aceite ungido, imagínese eso. Pero, bueno, entonces eso es lo que se quiere. Ya eso es lo que con los estudios que estamos haciendo. Hacemos un estudio de todas estas cosas y eso nos va a ayudar a qué? A comprender el mensaje. Bueno, seguimos avanzando aquí. Bueno, en tercer lugar, con frecuencia el narrador hará hincapié en las partes cruciales de la narración al hacer que uno de los personajes repita o resuma el relato en un discurso. O sea, facilita que el lector comprenda la magnitud de los hechos. La repetición o el resumen aportan claridad y refuerzan la memoria de lo narrado. Usted se da cuenta cuando está leyendo la narrativa bíblica, a veces como que devuelven las cosas y uno que tiene la tentación de ¿qué? De pasar eso rápido. Y no podemos ceder a la tentación de acelerar la lectura a través de ¿qué? De estas repeticiones. O sea, si no, sigamos, degustemos las repeticiones, porque todo eso tiene como su fin. Y su fin es que quede grabada la historia en nuestro corazón y así veamos cómo Dios nos va a hablar. Bueno, está el ejemplo de Génesis 42, 30 al 34 y de Judá, Génesis 44, 18 al 34. Ejemplo de Génesis 42, 30 al 34. Puede mirarlo en la pantalla. Aquel hombre, el Señor de la tierra, nos habló. No tengo la pantalla, no se ve. No se ve en la pantalla. ¿Será que moví algo raro aquí? Sí, así se ve. Aquí se ve, yo la veo. Trate de, bueno, busque Génesis 42, 30 al 34.
Verifique para ver. Ya lo encontró. Bueno, Génesis 42, 30 al 34 dice lo siguiente. Aquel hombre, el Señor de la tierra, nos habló ásperamente y nos trató como espías de la tierra. Pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías, somos dos hermanos, hijos de nuestro padre. Uno ha desaparecido y el menor está hoy con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces aquel hombre, el Señor de la tierra, nos dijo, en esto conoceré que sois hombres honrados. Dejad conmigo a uno de vuestros hermanos, tomad para remediar el hambre de vuestras familias y andad. Traedme a vuestro hermano menor, así sabré que no sois espías, sino hombres honrados. Entonces os entregaré a vuestro hermano y comerciaréis libremente por el país. Por lo general, las tramas, ahora miremos, listo, ya vimos la importancia de los diálogos. ¿Está claro la importancia de los diálogos? Y ahora, la característica, ya estamos terminando. La característica de la narrativa hebrea, la trama. Por lo general, la trama se impulsa mediante algún tipo de conflicto, el cual genera interés y expectación respecto a su resolución. Este conflicto es el elemento central que motiva a los personajes y dirige el curso de los acontecimientos, manteniendo al lector atento y comprometido con el desenlace. Es importante como en la narrativa bíblica la trama, porque eso es como cuando usted está viendo una película, que es lo que lo mantiene atento, la expectativa. Si se está viendo un cadrama, Lo que va a pasar. Lo que va a pasar, de cómo en el cadrama el coreano pinta, se levanta la coreana, ¿sí o no? O en la lucha, ¿quién tal? O cuando alguien, porque cuando a usted le dice, ven, te voy a contar un chisme, ¿sí o no? ¿Cómo ponemos las orejas? Cuenta, cuenta. Como parlantes. Ponemos los ojos, ponemos las orejas, la afinamos y le decimos, que nadie me distraiga. Bueno, ¿sí o no? ¿O no pasa así? Ya. Así pasa. Bueno, entonces, tenemos que siempre estar. Bueno, impulsar la historia, las tramas es impulsar la historia con un conflicto, generar interés y expectativa en la resolución, motivar a los personajes con el conflicto de que tú digas quién es tal, dirigir el desarrollo de los acontecimientos, mantener al lector comprometido con el desenlace. Todo eso es por eso es importante las tramas. Las características de las tramas en Génesis. Hay tramas simples, como la historia de Judá y Tamar, que son corticas, y hay tramas complejas como el relato de José. Y las subtramas que compiten por atención. O sea, por lo menos la historia de José tiene varias escenas, varios subtramas. Conflicto entre José y sus hermanos. Y lo importante, ¿cuál es cómo termina Génesis? ¿Cómo termina? Lo está preparando ¿para qué? Para uno continuar con el segundo libro de la Biblia. ¿Cuál es el segundo libro de la Biblia? Éxodo. O sea, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? O sea, te queda, continuará. Entonces, ahí te motiva para que tú llegues a leer Éxodo. Bueno, con eso hemos terminado. Ya terminamos la presentación. O sea, terminamos José muere y los hermanos y los descendientes son esclavizados. Cambia de faraón, creo que cambia el faraón, ¿no?
Entonces, esa es la historia ya de eso, o sea, nos prepara para el segundo libro, termina para el segundo libro de la Biblia. Entonces, con esto terminamos las claves de la narrativa del Antiguo Testamento. Espero y aspiro que haya sido una bendición. Ya para el próximo miércoles que vamos a estudiar la historia de quién, de Abraham. ¿Qué quiere preguntar, pa? Ya pueden resolver, ahora sí ya están con la capacidad de resolver lo que trae el libro. Lo que trae el libro. Entonces los invito para que puedan resolver el libro. Lean toda la historia de Abraham. Quiero que saquen conclusiones. Vamos a compartir las conclusiones de la historia de Abraham. Pregúntese. Esta escena me habla cuando Abraham salió de su tierra, de su parentela. Pregúntese, ¿será que obedeció a Dios? ¿No lo obedeció? Y le estaré preguntando. Pero teniendo la escena que trae el video de Janine, que es el sacrificio de quién, de Isaac. Entonces vamos a ver ese video. Los que tienen acceso a Reinos Media pueden vérselo y pueden comenzar a resolver. ¿Quién quiere orar? Beatriz, ¿quieres orar para ser despedido? Sí, señor, claro. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite compartir su santa palabra. Es una gran bendición, Padre Celestial. Te damos las gracias porque esto edifica nuestra vida. Tú nos das sabiduría, entendimiento para comprender tu santa palabra, el querer como el hacer, y sed de conocer más de ti, Señor. Ponnos entendimiento para comprender tus santas escrituras. Sabemos que tú nos hablas a través de ellas, Señor, y que podamos vivir la palabra y podamos reflejar todo esto que estamos aprendiendo aquí en nuestro grupo de estudio bíblico, Señor. Es muy importante, Padre Celestial. Damos las gracias, Señor. Amén. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo te ha parecido, Shirley, las cosas que dimos de la narrativa bíblica? Excelente para comprender mejor. Comprender mejor. Comprender mejor, y algunos términos que utilizamos y utilizo ahora normalmente, pues de pronto tienen una aplicación en cómo estudiar ese tipo de narrativa. Entonces ya uno hace la relación y como que los va poniendo en práctica. Correcto, bien. Angélica, ¿qué quiere decir, Angélica? Interesante, todo muy interesante, muy aplicable a todo. Interesante, ya yo participé. Angélica. Ya no le pregunten más a Angélica. Ya no me pregunten más. Ya yo di mi cuota del día de hoy. No me pidan más porque más no puedo dar. Eloy, este estudio, yo digo, no a mí solamente, sino a todos, pues, nos ha motivado para leer la Biblia, sí, porque como ya tenemos las pautas para que como ya uno la vamos a entender más, la vamos a comprender más, y pedirle la ayuda del Espíritu Santo que nos haga ver las cosas bien claritas, así que es lo que nos quieren decir ahí, y ver las tramas, ver todo, ya uno, como que eso nos motiva, esto nos está motivando a que, bueno, ahora sí me voy a dedicar a leer como es la Biblia. Sí. Eso es importante. Eso es importante. ¿Cómo voy a leer la Biblia y cómo todo lo que le voy a sacar a la Biblia? Y bueno, hacemos un análisis exegético y le aplicamos la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es ya la aplicación práctica para mi vida. Bueno, un fuerte abrazo a todos. Olguita, ¿quiere decir algo? Porque vi que ibas a hablar o...
Ah, sí, excelente todo, Eloy. Eso no, a mí me ha motivado mucho a leer la Biblia y comprender que como antes uno la leía no era así, pero ahora sí, estoy Correcto, bien. poniéndolo en práctica. Eso es. Sí. Beatriz, ¿qué quiere decir? También como Angélica, que ya no más. ¿Ah? Ya No, sé. a ella sí pregúntele, que ella no dio contenido hoy casi. No, pastor, está muy, muy buena. Ya la he puesto en práctica con mis tías, gracias a Dios. No, y uno comprende mejor, parece mentira, pero estudiar la palabra de Dios es como cuando uno va al colegio a aprender a leer y escribir. Así es la palabra para nuestra vida, algo fundamental. Amén, Ok. amén. Amén, amén. Bueno, un fuerte abrazo para todos y que tengan una excelente noche. Bendiciones. Amén. Bendiciones a todos, hermanitos. Ok, chaito. Bendiciones Chao, para chao. todos, Muchas descansen bendiciones. mañana. Amén. Dios lo bendiga.